La fresca, temperatura Agradable. fresca, exactamente. 5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos hasta nuestra columna de historia porque, como todos los miércoles, repasamos algún evento histórico que habla mucho de nuestro presente. Y de este tema vamos a hablar porque, bueno, en esta semana, ustedes saben, va a ser una semana corta porque hay un feriado y muchas veces uno se queda preguntando, che, ¿por qué será? Bueno, es el 11, pero bueno, es por el 12, pero el 12 ¿por qué? Por el Día de la Raza, decían algunos. Bueno, muchos quedaron con el tema del Día de la Raza, ¿no? Pero bueno, después se resignificó esa fecha. Pero bueno, la cuestión acá es que se modificó esa fecha en los últimos 15 años aproximadamente. Será en el 2010, será en el 2011. Esto nos va a despejar totalmente nuestro columnista, profesor en historia, Hugo Roldán, quien tiene la amabilidad de atendernos como siempre. Hugo, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, estábamos justamente haciendo un pequeño, estamos contando experiencias propias nuestras acá de las razones o fundamentos por el cual tenemos un feriado esta semana. Magalí le decía le decía a nuestro operador por qué era el feriado y le decía por el Día de la Diversidad. Y decía, hay una marcha y nuestro operador le decía, hay marcha por la diversidad, y no, me metía la cuestión de la diversidad de género y todo eso. Y bueno, le decía, no, por el 12 de octubre de Colón. Día de la Raza, y bueno, todo eso pasaba, pero bueno, sabemos que eso se modificó en los últimos años, ¿no? Pero para entender esto, ¿por qué se dio así de esta forma? ¿Qué es el 12 de octubre, claro, Hugo? Sí, digamos, está en lo correcto si se quiere, porque fue un concepto aplicado por mucho tiempo, sí, a lo largo de la historia, la idea de raza, uh-huh, ¿sí? Y bueno, y lo que sea un poco el operador también por el tema de diversidad, si bien claro, esto siempre habla de lo distinto del otro, antropológicamente hablando, digamos, hace referencia al concepto de otredad o alteridad, es decir, uh-huh, lo otro, lo distinto, lo diferente a mí, y para eso no hay que remontarse ya, fíjate vos, a los primeros tiempos de lo que va a ser la colonización, la conquista más que la colonización, porque la particularidad que tenemos nosotros, que fuimos colonias, sí, españolas, es que primero hubo una conquista y luego se coloniza. Uh-huh. Y cuando llegan los españoles a América, con la primera llegada a Colón, obviamente que se encuentran con un recurso humano distinto, de color de piel distinta, de costumbres distintas, de tradiciones, uh-huh, y que incluso eso va a ser muy cuestionado por los actores del momento, por así decirlo, ¿sí? Específicamente los españoles, que eran los que atribuían el rango de civilización, sí, y todo aquello que no eran españoles o europeos eran todos incivilizados, eran bárbaros. Uh-huh. Entonces, al indio, porque hay que entender que indio en este contexto es la palabra utilizada, no es un término descriptivo, sino uh-huh, que hay que ubicarse en el tiempo, es decir, al origen que conocemos nosotros, al indígena, va a ser incluso un objeto de estudio, pero sobre todo de explotación, estudio en el sentido de reconocerlo si es humano o no. Sí. ¿Sí? Va a haber una disputa entre lo que va a ser el poder temporal y el poder espiritual, es decir, entre la máxima autoridad eclesiástica del cristianismo, que va a ser el Papa, y el poder temporal, que va a ser el rey, los diferentes reyes que fueron pasando por la corona española, ¿sí? Donde van a aparecer algunos sacerdotes que incluso se van a contraponer a sus superiores, como va a ser el caso de Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Se pensaba incluso que el indio no tenía alma, que era un demonio. Sí. Sí, hasta que bueno, y también se va a utilizar como un mecanismo de efectivizar la conquista y el dominio español en América, porque América, o los españoles mejor dicho, van a querer justificar el descubrimiento, la conquista, la colonización y los futuros territorios por colonizar y conquistar bajo ese derecho de conquista, pero eso solamente se podía hacer a través de la máxima autoridad incuestionable, que era justamente el Papa, hasta antes de la Reforma Protestante. Sí. ¿Sí? Ahí aparecen las famosas bulas papales. Uh-huh. Entonces, este concepto de idea de razas
ya va a aparecer desde mucho antes, ya con Alfonso X inclusive aparece lo que es la idea de instalar el Día de la Raza, pero básicamente como un triunfo español, ¿no? Desde la valoración de la diversidad cultural y de la diversidad de lo natural, de lo autóctono, sino justamente de un poderío español, porque va a ir atravesando diferentes, denominaciones. Sí. Y bueno, en la Argentina también obviamente no va a estar ajena a ello, sí, ya para lo que va a ser principios del siglo XX, un ex ministro español llamado Faustino Rodríguez Sampedro, que era funcionario justamente de Alfonso, va a ser el que va a poner el nombre Día de la Raza, ¿sí? Fíjate vos que nosotros pasamos del Día de la Raza a lo, como decía Magalí, el Día respecto de la diversidad cultural. Pero tiene que ver esto con lo que te decía. Este 12 de octubre se conmemora ya no el Día de la Raza, sino el Día de la diversidad cultural. Es decir, va a haber incluso de estos conceptos, aunque parezcan, no sé cómo llamarlos, aunque parezca, digamos, sin significancia, el poder de las palabras tiene un significado impresionante, ¿sí? Y el Día de la Raza es un concepto que va, como decía al principio, va a tratar de plasmar el poderío de la raza española, ¿sí? En América, sobre todo ante las otras potencias, ¿sí? Por primera vez se va a celebrar en 1914 lo que va a ser la fiesta del Día de la Raza, luego pasaría a la Hispanidad. Fíjate vos, en 1915, por darte fechas específicamente, en la Casa de Málaga adopta el Día de la Raza y pues pasa al nombre de Fiesta de la Raza de la capital de España, ¿sí? Esto va a ir evolucionando, esta multiplicidad de términos y el concepto va a ir evolucionando con el tiempo, al punto que inclusive en 1918 España la convierte como una fiesta nacional en España, no solamente acá en América. Y tiene que ver justamente con lo que te digo, el significado y el poder de las palabras tiene una connotación muy fuerte porque implicaba justamente, una vez más, extender y expandir un poderío de ese momento fueron los españoles. En lo que respecta a la Argentina, el presidente Irigoyen en 1917 ayer oficializa lo que es la fiesta nacional del Día de la Raza, o sea, sería como una fiesta nacional. Decía un periodista argentino llamado Ernesto Mario Barrera que aunque muchos aplaudían la sustancia de esa fiesta, no estaban de acuerdo con el nombre que se designaba, Día de la Raza. Eso va a perdurar durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que, bueno, paulatinamente va a ir cambiando, va a haber algunos intentos del Día de la Raza, se pasan al día del nombre del Día de la Hispanidad, un propio vocablo hispano, ¿sí? Que va a ser creado ya a fines del siglo XX. Fíjate por quién, por un sacerdote español que residía en Buenos Aires, que se llamaba Zacarías Vizcarra. Es decir, eso va a estar hasta lo que va a ser más o menos en el 58 aproximadamente, se oficializa por un decreto presidencial de gobierno. En el 58 estamos hablando obviamente en plena dictadura. Y así sucesivamente va a ir atravesando la Argentina, como te decía, el Día de la Raza, que se establece en 1917 por Irigoyen. Bueno, esa parte que me decías, se explica mucho el saludo de Villarruel el año pasado cuando decía Día de la Hispanidad. Exacto. De su procedencia, de la Revolución Libertadora, en aquel momento, año 58 me decías. Bueno, posteriormente. Ella siempre a favor de los golpistas. Siempre a favor de los golpistas. Pero, como te digo, esta multiplicidad de términos y este significado va a ir a través, hasta que, bueno, yo a través te decía, cuando hablamos un poco hacía referencia a la educación, creo que te decía que es un elemento político que cada gobierno trata de impregnar. Bueno, fíjate que en el 2007, a través de lo que va a ser el INADI, se presenta un proyecto de decreto de modificar ese nombre de Día de la Raza por Día de la Diversidad Cultural Americana. Y bueno, eso recién se va a poder concretar a través de un DNU. Se decreta, ¿sí?, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en el 2010, bajo el gobierno de ese entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
es tratar de plasmar una identidad, y sobre todo básicamente lo que se intenta hacer desde esto es terminar la idea de raza como término despectivo, descalificativo y muy peyorativo, erróneo si se quiere, hacia los grupos aborígenes. Claro. ¿Sí? Pero los españoles lo que pretendían hacer como Día de la Raza era justamente la conquista de una raza no oficializada, inclusive no asumida por una raza superior. Sí. Es decir, siempre a través de la historia hemos escuchado la raza aria, por ejemplo, de Hitler. Bueno, los españoles también en este periodo del siglo XV, no hasta hace mucho, hasta mitad del siglo XX podemos decir, se habla del concepto de raza. ¿Sí? Eso hoy ya historiográficamente en los diferentes simposios, en los diferentes congresos, ya se fue descartando la idea de raza, sino en que se habla de grupos subalternos, o de grupos reducidos, o de grupos dominantes. Se fue modificando esas connotaciones que tienen que ver justamente y que tienen un contenido de imposición de dominio hacia otro. Aparte eso de raza te da muy de animales, ¿no? Muy esa cuestión, ¿no? Yo eso siempre digo, o sea, ¿por qué hablar de raza si al fin y al cabo son seres humanos y todos los seres humanos obedecen a una sola raza, que es la raza Homo sapiens sapiens? Es decir, vos podrás ser negro, vos podrás ser asiático, vos podrás ser rubio, pero digamos, sos Homo sapiens sapiens, sos un animal, como decía Aristóteles, pensante con un uso de razonamiento, pero obviamente eso lo vemos hoy. Y existieron luchas, como te decía, yo decía, ¿cómo poder explicar esto? Porque, bueno, Bartolomé de las Casas, que incluso nosotros tenemos aquí una localidad en el interior provincial, fue un sacerdote que en plena etapa de lo que es la etapa hispánica de la Argentina colonial, se planta a los españoles, al poder temporal de los encomenderos, por ejemplo. Los encomenderos eran personas particulares, por ejemplo, Rubén tiene una vida social en España, una vida económica bastante buena, pero no una vida social que forme parte de una nobleza. Es decir, por cuna se le fue robado un deseo que él tuvo de pertenecer a la nobleza y que ve la posibilidad en América de convertirse en noble. ¿Me explico? Por eso siempre se dice, te haces la gran América, te haces la América. Entonces, esa encomienda lo que llevó justamente a pesar de que el indio era un vasallo del rey, jurídicamente era libre, ¿sí? Fue un recurso humano explotado. Básicamente en la letra chica decía esclavo, o sea, no decía digo, no. Y entonces ahí entra un poco cómo se diezma la población, incluso cómo amenaza y desaparece gran parte de los grupos autóctonos. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? De este lado te saluda Magalí. Hola, Magalí. Bueno, vos hablabas, ¿no es cierto?, de esclavitud. Lo último que nos mencionaste y que nos comentaste sobre la historia de esta fecha es la esclavitud, ¿no? Entonces me parece importante que aprovechemos esta fecha, ya que nos interpela a todos, como para reflexionar acerca de eso, ¿no? De la esclavitud, de cómo se vivía antes, para ya no volver a esos tiempos, ¿no? En ese momento, cuando llegaba Colón a América, los que estaban presentes en nuestro territorio eran los indígenas, ¿no es cierto? Los indios, como dijiste, ¿sí? Pero que ellos fueron utilizados como esclavos, ¿está bien esto? Entonces me parece que tenemos que transmitir ese mensaje hacia las nuevas generaciones para que entiendan esta parte de nuestra historia y cómo fue que, ¿no es cierto?, América se fue constituyendo y cómo los descendientes, ¿no es cierto?, de estas personas hoy también constituyen parte de nuestra historia. Absolutamente, es decir, el tema de la esclavitud es una cuestión que atravesó a lo largo y a lo ancho de la historia, es decir, las diferentes posturas marxistas, es decir, el marxismo habla justamente, uno de los libros del marxismo base principal, como va a ser el Manifiesto Comunista y el Capital, inclusive habla que, bueno, las sociedades fueron atravesando diferentes estadios evolutivos, ¿sí? El marxismo planta banderas, ¿no? Fueron atravesando diferentes estadios evolutivos y obviamente que va hablando desde un estado natural como es la sociedad tribal,
¿sí? Donde ya empieza la diferenciación de un líder, y desde allí ya aparece lo que es la división de tarea a una sociedad esclavista de la etapa antigua. De una sociedad esclavista se pasa a una sociedad de siervos, de vasallos, de señores feudales, nuevamente la relación y el vínculo de explotación, de dominación del hombre por el hombre, y de eso pasamos a una sociedad de siervos, a una sociedad ya de obreros, de proletarios y capitalista, a lo que hoy pasamos justamente con nuevas connotaciones contemporáneas que podemos llamarlo. Es decir, la explotación y la esclavitud siempre estuvo. Recordemos que incluso la mujer de Macri tenía a personas en situaciones totalmente de esclavitud trabajando en empresas, en una empresa familiar. Eso salió en el 2015, 2016 aproximadamente. Es decir, la esclavitud siempre estuvo, y sobre todo lo que tiene que ver con los trabajos rurales, jornaleros, sí, los famosos trabajadores golondrinas. No sé si por ahí respondo a lo que me decís, sí. Pero bueno, esta fecha específicamente es importante. Indígenas, comunidades aborígenes, de comunidades, sí, que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros sin hacer distinción, pero eso no quita de que hasta el día de hoy existan racismo, sí, y que exista discriminación, sí, hacia los pueblos indígenas. Y también hacia otra, sacándola un poco a los pueblos indígenas, hacia otra persona que tiene una cultura o un estilo distinto a la nuestra, que eso es lo que en términos antropológicos se llama etnocentrismo. Es decir, cuando el etnocentrismo, cuando yo creo que desde mis patrones culturales me creo superior a otra cultura. Es decir, no existe una cultura superior ni una cultura inferior. Ahí entra lo que es el relativismo cultural, sí, y hablar de que justamente todas las culturas tienen sus particularidades y sus riquezas, y que todas deben ser respetadas. Hace no mucho tiempo también, cuando cursaba en la universidad y tenía justamente una materia que se llamaba antropología, decían que según análisis de ADN general de todos los argentinos, tenemos por lo menos de descendencia más del 75% de pueblos originarios, y eso va en contra del relato del etnocentrismo que tiene generalmente el clase mediero aspiracional, que tiene procedencia europea, ¿viste? Acá es cuando se vinieron y se mezclaron absolutamente todo, y no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Claro, hasta antes de lo que va a ser la primera mitad del siglo XIX, es correcto lo que estás diciendo, porque, a ver, pensemos esto: llegan los españoles, se encuentran, generalmente son hombres, por supuesto, no llegan las mujeres, sí, porque esto significaba, como se dice, atravesar una aventura, que te podía salir bien como te podía salir mal. Vos podías invertir todo tu capital, ¿sí? Que eso se firmaba a través de un convenio con la corona que se llamaba justamente capitulación, ¿sí? Sí. En la cual vos ponías tus recursos capitales con la promesa de que si llegase a destino y llegase a conquistar, vos tendrías, ¿sí? El objetivo de que, a mí me gusta siempre decir, lo que por cuna se les fue negado en ese entonces a los españoles, porque, perdón que mezcle los tantos, pero me llevaba para ese lado. Resulta que en ese entonces en Europa regía lo que era el antiguo régimen, ¿sí? Es decir, el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Es decir, el primer estado era la nobleza, el segundo el clero, y el tercer estado eran todos aquellos que no conformaban parte de estas dos. Perdón, Hugo, acá para orientarnos, ¿en qué parte de la historia estamos de España? Estamos hablando en el siglo XV. Siglo XV, es decir, paralelo a lo que es la conquista, pero en España. Bien, bien. Entonces, la idea de la nobleza, la idea del estatus social, está muy presente en los conquistadores. Está muy presente de convertirse en noble en América, porque en España, sí, o nacías noble o no nacías. ¿Me explico? Vos podrías amasar cualquier cantidad de dinero y de capital, pero eso no te convertía en noble. Eso recién se va a abolir con lo que va a ser la Revolución Francesa. Recién, sí, allí va a terminar lo que va a ser. Bueno, para no mezclar un poco los tantos, simplemente eso. Claro. Por eso la imposición un poco del Día de la Raza, del Día de la Festividad de la Raza, y que diferentes lugares en América, por eso se llamó Día del Respeto Cultural Americano, de la diversidad cultural americana. Sí. Y diferentes países de acá, de América Latina y de América Central, van a tener una
una denominación sobre, bueno, nosotros, por ejemplo, ya sabemos, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hoy, antes Día de la Raza, también pasamos por el Día de la Hispanidad, ¿sí? En Chile, en su momento, el Día del Encuentro de los Dos Mundos, por ejemplo. En Estados Unidos, que también tiene que ver, esto también inclusive toca a Estados Unidos, el tema de la raza, porque Estados Unidos también contó con un número importante de grupos aborígenes. Sí. Es más, remóntense a ver El Zorro nada más. Habrán visto El Zorro, un canal, quien no vio. Y bueno, y en El Zorro encontraban justamente a los indios, que trabajaban, que siempre en una connotación de inferiores. Sí. ¿Sí? Y Eso, bueno, ellos tuvieron, en Estados Unidos también tuvieron su, ¿cómo podríamos decir? El paralelismo de lo que fue la conquista del desierto acá, ¿o no? Sí, por supuesto, lo que fue la campaña, la guerra de secesión. Sí, la guerra de secesión, sí, entre entre el norte y el sur. Exactamente. En México, por ejemplo, se llama Día de la Nación Pluricultural. Sí. En Perú, Día de los Pueblos Originarios y Diálogo Intercultural, y así sucesivamente, para no aburrir, ¿no? Cada uno de estos va a ir poniendo un nombre hasta que con el tiempo, cuando nos vamos acercando más a nuestro día, y dependiendo de quién esté de turno en el gobierno, va a, fíjate lo que pasó cuando se sacó lo que fue el monumento a Colón, por ejemplo. Eso es plantar bandera ideológicamente. Lo que hizo el INADI en el 2007 y por decreto y por un DNU en el 2010 se establece lo que hasta el día de hoy, por lo menos, está, no sabemos hasta cuándo, sí, esta idea de el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, eso es lo que se celebra o se conmemora. Sí. Se pretende justamente llevar a una valoración por parte de la ciudadanía hacia esto, ¿sí? Brindar un significado acorde inclusive al valor de lo que nuestra Constitución Nacional lo dice, ¿sí? Y a los diferentes tratados internacionales en relación con los derechos humanos, que son tratados prácticamente del mismo carácter o del mismo valor que la Constitución. Hugo, no quiero pasar de alto, la última pregunta, no quiero pasar por alto la figura de Cristóbal Colón. Contarnos un poco, que lo único que básicamente, en mi caso, por ejemplo, voy a hablar por mí, lo único que sé es que llegó a América desorientado prácticamente, y que después era genovés. Bueno, la verdad que el origen es era medio raro también, medio difuso si se quiere, pero ¿qué se sabe de la figura así de manera breve? ¿Cómo fue su vida? Exactamente, sí, básicamente Cristóbal Colón, como bien decía, es un italiano de Génova, que a la época, vamos a referirnos fíjate que América se descubre en 1492. Sí. Él, antes de llegar a lo que va a ser la corona española, primero presenta el proyecto de navegar hacia el oeste, teniendo en cuenta todo el avance tecnológico de esa época, que no es mucho, pero para la época era mucho. Sí, estamos hablando de la presencia del astrolabio, la presencia de la brújula, la presencia de las carabelas. Es decir, ese proceso se conoce dentro de la historia como la expansión ultramarina. Recordarán que en el secundario ustedes habrán visto lo que era la expansión ultramarina. Sí. Y los avances tecnológicos que permitía justamente la ubicación dentro de los puntos cardinales y la navegación de los océanos. Bueno, Cristóbal Colón inclusive va a agarrar los guantes que deja Galileo Galilei, que la Tierra era redonda. Sí, incluso eso ante los ojos del cristianismo era una blasfemia, porque se creía que la Tierra era rectangular, era cuadrada, que existían monstruos después de los kilómetros de las costas de los océanos y los mares. Bueno, y Colón decía, a ver, ya que los turcos otomanos nos bloquearon la ruta de la seda, y desde nuestro espacio, de la península ibérica, le presenta la propuesta al rey, es una teoría navegar hacia el oeste. ¿Sí? Sí. Si navegamos hacia el oeste, vamos a rodear y llegaremos a la India. Obviamente le lleva primero la propuesta a Portugal. Portugal le dice, mira, la verdad que es una idea loca, no estamos para correr un riesgo. Nosotros estamos tranquilos porque ya estamos en el sur de África explotando marfil, oro y esclavos. Así que mucho nos interesa. Y pasa a lo que va a hacer España. A España no le quedaba otra que agarrar, pero España le dice, bueno, yo te pongo hombres y el resto pone vos. Generalmente esos hombres eran hombres condenados a muerte, ya entonces bueno, ya a morir en ultramar. Y así llegan justamente a lo que va a ser El Salvador, hoy las Bahamas, a las Antillas.
Bueno, llega a Colón, va a hacer 4 viajes, ¿sí? Y obviamente ahí aparecen las 3 calaveras que ustedes ya saben, que sí, son la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y eso va a llevar a que justamente Colón pueda creer que llega a las Indias, porque el objetivo hasta ese momento no estaba descubierto América. Uh-huh. Y no quiero mezclar, pero ahí había un tratado internacional que le permitía justamente que desde la isla de la Canaria, que es una isla que está así al sur de la península ibérica, hacia el sur, que es diciendo para lo que va a ser África, sí, estaba prohibido la navegación de España, era solamente recurso y potestad de Portugal. Pero en ese tratado internacional que se conoce como el Tratado de Alcazovas, ¿sí?, de 1480, no decía que se podía navegar hacia el norte o hacia el oeste. Entonces se navega hacia el oeste y cuando se descubre América, Portugal salta, ahí reclamando. Y ahí se firma lo que hace el Tratado de Tordesillas. Pero, coincidencia, que nadie podía discutir la figura máxima de quien hacía de arbitrio internacional, que era el Papa. Para suerte de España, el Papa de ese entonces era Alejandro VI, un Papa español. Mira. Incluso hay una serie en Netflix que se llama Alejandro VI, que muestra un poco cómo llega el papado. Mira. Y bueno, y ahí se firma lo que va a ser el Tratado de Tordesillas, ¿sí?, donde se fija una línea imaginaria como para calmar las aguas de polo a polo de la isla de la Canaria hasta el polo cero, y donde dice, bueno, 370 leguas hacia el oeste pertenece a España, y 100 leguas hacia el este pertenece a Portugal, sin conocer el territorio. Y ellos se quedaron con el pulmón de América Latina, con el Amazonas, sin conocer. Por eso nosotros tenemos más extensión de lengua hispana en América. Bien. Hugo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muy interesante la columna, como siempre. ¿Podemos adelantar algo o lo que tenés planeado para la próxima columna, como para ir dándole un poco de hype a todo esto? Tirándole un poco de datos. Sí, un poquitito a la gente. Sí, sinceramente no tengo nada todavía preparado para la próxima. Quedo a merced de ustedes, pero yo voy a... Perfecto, ¿proponemos nosotros? Y lo hacemos juntos. Proponer usted. Dale, perfecto. Ningún drama. Dale, Hugo. Así que cualquier cosa estamos charlando. Dale, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y como siempre poder dialogar con nosotros y esta columna que para nosotros es muy importante. Dale, en cualquier momento voy a ir, pero ya de presencial allá, a estar con usted, a tomarnos mate y charlamos. Pero por supuesto, y le pegamos largo y tendido. ¿Te parece? Dale. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Hugo Roldán, nuestro columnista en historia, dialogando con nosotros los fundamentos, las razones, las causas, el porqué